la Universidad del Sur de la licenciatura en Pedagogía. En este video conoceremos lo que es la dinámica cultural. Cuando tocamos estos tipos de temas, estamos englobando la mayor parte de la sociedad que están a nuestro alrededor. De igual manera, la sociedad en la que nosotros vivimos. La cultura se encarga de englobar una serie de códigos que son claves importantes para el desarrollo de la sociedad, desde la mínima vestimenta, la gastronomía, artes, hasta algo más complejo como es el idioma y la religión. Pasaremos a definir la contracultura. El término contracultura se refiere a aquellos movimientos culturales que se oponen a la cultura dominante o homogénea. Por normas, estos movimientos se enfrentan de manera directa o indirecta al orden establecido, el cual genera en ellos inconformidad, malestar, frustración, indignación o resistencia. Algunos ejemplos de ello pueden ser los movimientos de los hippies en los años 60 o el movimiento punk en los años 70. Aculturación. Por aculturación se entiende como la adopción de elementos de una cultura anteriormente ajena a parte de un individuo, un grupo o una sociedad. Se puede tomar o adoptar conocimientos, valores, normas, intuiciones, habilidades, técnicas, procesos de aprendizajes caracterizados por la interiorización, imitación y aprendizaje del modelo, que se desencadena principalmente por la conquista, la colonización, la migración, el turismo, el contacto científico o las relaciones comerciales. Algunos tipos de aculturación puede ser unilateral, recíproca, completa y parcial. Etnocentrismo. ¿A qué se le conoce etnocentrismo? Etnocentrismo, en su común más crítico, es la tendencia de una persona o un grupo humano de interpretar la realidad a partir de sus propios parámetros culturales. Habitualmente esta práctica se vincula con el sesgo de pensar que la etnia propia y todas sus características culturales son superiores a los rasgos étnicos ajenos. Es decir, implica conceder su valor superior a la cultura propia frente a los demás, empleando patrones de la propia para juzgar la cultura ajena. A efectos prácticos, el etnocentrismo es un valor universal. En toda cultura en general y en toda persona en particular, se pueden observar creencias que ensalzan el endogrupo y diabolizan al menos o desprestigian a las culturas ajenas, sea cual sea el punto de corte para delimitar entre cultura propia y cultura ajena. Ejemplo de ello podemos ver la cultura catalana versus la cultura castellana, cultura española versus cultura francesa, cultura europea versus cultura africana. Esto se debe a que casi todo el mundo suele pensar que ha nacido en una mejor cultura. Diversidad cultural. Es la variedad de culturas que existe en la humanidad, las cuales se distinguen entre sí a través de un conjunto de expresión que son las propias. El concepto de división cultural actúa también como un principio de tolerancia entre etnias, lenguas, religiones, valores, cosmovisiones, etc. Es decir, una apertura al contacto entre culturas sin que ninguna de ellas ejerza superioridad sobre otra. La diversidad cultural es consecuencia de procesos históricos, políticos, sociales y económicos que han estimulado diferentes respuestas de adaptación por parte de los pueblos. Dichos procesos se hacen más complejos cuando se dan encuentros entre culturas, lo que conlleva siempre algún tipo de transformación. La UNESCO promovió la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural en el año 2001, que amplía como el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. En la actualidad, la diversidad cultural es una realidad fácil de constatar en la mayoría de las sociedades por efectos de la globalización. Desculturación, pacífica o violenta. La desculturación es un proceso constante, bien sea por causa directa o indirecta, de la globalización, de los intercambios económicos o de los avances tecnológicos que facilitan la interconexión y comunicación, entre otros. En estos casos se puede hablar de una desculturación alcanzada de manera pacífica. Sin embargo, también puede lograrse a través de un proceso violento cuando se desencadenaron
enfrentamientos armados. Y los grupos de mayor fuerza superan y dominan, de diferentes maneras, entre ellas cultural, a los más débiles. No obstante, la desculturación, bien sea individual o grupal, no es un hecho puntual. Por el contrario, se genera a través del tiempo, de manera continua y sistemática. Estas modificaciones toman un tiempo en los cuales se percibe la resistencia y la dominación.